tipo de rinitis, ¿no? Es un grupo aparte, ¿no? Si ustedes hacen recuerdo, estaban rinitis infecciosas, ¿no? Rinitis hiperreactivas, ¿sí? Y después venían las rinitis atróficas, las rinitis laborales y el otro grupo de rinitis, ¿no? Donde había varios subtipos. Entonces, las rinitis atróficas, ¿por qué se van a caracterizar? A diferencia de las rinitis hipertróficas, donde va a haber un aumento del volumen de la mucosa de las fosas nasales, especialmente a expensas de lo que es el cornete inferior, en las rinitis atróficas va a ser todo lo contrario. Va a haber una destrucción de las estructuras de las fosas nasales, tanto a nivel de lo que es mucosa como las estructuras óseas o cartilaginosas. Entonces, ¿por qué se va a deber, o a qué se va a deber esto? ¿A qué se puede deber esto? Una de las principales causas de esta rinitis atrófica es la causa iatrogénica. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa iatrogénica? ¿Cómo? No, eso es idiopático. ¿Eh? ¿En qué contexto? Médico. Ok, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Entonces, se va a producir posterior a algún procedimiento quirúrgico, ¿sí? ¿Qué procedimientos quirúrgicos se pueden realizar dentro de las fosas nasales? Septumplastias. ¿Qué más? Turbinoplastias. ¿Qué más? Polipectomías. Cirugías endoscópicas nasosinusales, ¿sí? Cualquier procedimiento dentro de las fosas nasales pueden ser la causa de una rinitis de tipo atrófico, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, en lo que es la turbinoplastía, que es un procedimiento que se realiza en caso de una rinitis hipertrófica, o sea, donde va a haber un aumento de volumen de la mucosa, sobre todo a nivel del cornete inferior. Cuando no es efectivo el tratamiento médico conservador, entonces debemos pasar al tratamiento quirúrgico, que es la turbinoplastia, ¿sí? Entonces, esta turbinoplastia va a consistir en la disminución del volumen solamente del tejido mucoso, del epitelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los cornetes nasales cumplen una función en el interior de las fosas nasales. ¿Cuál es esa función? ¿Cuál es la función que va a cumplir los cornetes nasales? ¿No sería mejor que la fosa nasal esté vacía para que ingrese más aire? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por? ¿Pero por qué? ¿Qué problema habría? ¿Qué sentiría el paciente? Porque ustedes ven, ¿no? Ustedes tienen la nariz con las fosas nasales, ¿no? Y tenemos lo que son los cornetes. ¿No sería mejor que no exista esto para que quede así la fosa y pueda entrar mejor el aire? ¿Por qué no? Seguro el flujo. ¿Qué más? Humidifica. Que eso lo hace la mucosa, ¿no? La mucosa que recubre los cornetes. Pero la forma que tienen los cornetes nasales, ¿no? Esa forma tortuosa que van a tener, aumenta el área de superficie de la mucosa, ¿sí? O sea, permite que haya más superficie de mucosa. Y gracias a que hay más superficie de mucosa, ese aire que se inspira se puede acondicionar, ¿sí? Entonces, si no existiera esto,
la superficie total de mucosa, de epitelio, sería menor, ¿no? Entonces el aire tendría menos oportunidad de ser acondicionado, ¿no? Porque habíamos dicho que el proceso de acondicionamiento filtra, humecta y calienta el aire inspirado, ¿no? Entonces hay ocasiones, por X o Y razón, donde el procedimiento de turbinoplastia puede ser muy agresivo, o en lugar de hacer una turbinoplastia, el cirujano hace una turbinectomía, ¿sí? Y saca un pedazo, ¿no? O saca todo el corneto. Entonces, ahí es donde va a empezar lo que se conoce como rinitis atrófica, y el síndrome, hay un síndrome que lo habíamos comentado en clases pasadas, que es el síndrome de la nariz vacía. ¿En qué consiste este síndrome de la nariz vacía? En que el paciente, a pesar de a la inspección tener mucho más espacio para el ingreso del aire inspirado, va a sentir el efecto contrario, va a sentir que su inspiración, su respiración, su ventilación nasal no es adecuada, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Por la cantidad de superficie de mucosa que va a haber. Bien, entonces es por eso que en los procedimientos de las fosas nasales se debe intentar ser lo más conservador posible, ¿sí? Entonces, esa es una de las causas que va a tener, que puede tener los cuadros de rinitis atrófica, ¿sí? La causa iatrogénica. Otro gran número de casos, ahí sí entra el término idiopático, ¿sí? Hay muchos casos que son de causa idiopática. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos por qué ocurre, ¿no? Sí se vio o se ve que es bastante común estos cuadros de rinitis atrófica idiopática en países subdesarrollados, y se piensa que están relacionados con lo que es una mala higiene nasal y problemas de desnutrición. También se ha visto que los números o la frecuencia es mayor en pacientes adolescentes o en pacientes mujeres, y se piensa que es por los cambios hormonales que pueden tener estos grupos en particular. Pero hasta ahora no hay una causa específica, ¿no?, que pueda decir por qué se produce este tipo de rinitis atrófica. Y otra causa que se suele dar, otra causa de rinitis atrófica, es el consumo mediante inhalación de ciertos productos, ciertas drogas, como por ejemplo la cocaína, ¿sí? Ustedes saben que el efecto de la cocaína, o uno de los efectos, es producir vasoconstricción, ¿no? Entonces, los pacientes adictos a estas sustancias, ¿no?, con un uso crónico, un uso frecuente, van a producir una vasoconstricción de la mucosa, sobre todo a nivel del septum nasal, y esta vasoconstricción continua puede llevar a un proceso de isquemia, la isquemia a una necrosis que termina en una perforación septal, ¿sí? Entonces, este proceso de isquemia y necrosis se puede extender a todo el interior de las fosas nasales que estén recubiertos por epitelio, o sea, en realidad a todo el espacio nasal, ¿sí? Bien, entonces esas son las principales causas de la rinitis atrófica. Ahora, algo importante en estos pacientes con rinitis atrófica es que suele existir
una sobreinfección bacteriana, ¿sí?, por una bacteria que se llama Klebsiella ocenae, ¿sí? O-Z-C-E-N-A-E, Klebsiella ocenae. Y esta infección por esta bacteria hace que en estos pacientes con rinitis atrófica las costras mucosas que se formen adquieran un olor fétido, ¿no? Es bastante típico el mal olor que pueden tener estos pacientes con rinitis atrófica. Entonces, cuando a esta rinitis atrófica se le suma la sobreinfección por Klebsiella, se denomina ocena, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de rinitis? El diagnóstico lo hacemos mediante una rinoscopía, ¿sí? Es muy fácil detectar este tipo de rinitis por la formación, sobre todo cuando está en esta etapa de ocena, por la formación de esas costras, aparte que seguramente va a tener destrucción de las estructuras intranasales, ¿no? Una perforación del tabique, los cornetes atrofiados, aumento del diámetro de ambas fosas nasales. Entonces es muy fácil hacer el diagnóstico, sumado a las costras fétidas, ¿no?, a ese olor fétido, entonces es bastante sencillo. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Cuando sospechamos de sobreinfección por Klebsiella, vamos a proporcionarle al paciente un tratamiento antibiótico, ¿sí?, en base a que son quinolonas, ¿sí? Y luego, para lo que son los demás síntomas, no queda más que el tratamiento de limpiezas periódicas, tanto mediante lavados nasales como a través de maniobras instrumentales, ¿no? Yo tuve un caso una vez de un paciente que estaba preso, ¿no?, por narcotráfico y tenía una rinitis de tipo atrófico, ¿sí?, pero tenía una destrucción total. Entonces tenía una sola cavidad, ya no tenía dos fosas nasales, porque no tenía ya tabique, no tenía cornetes, nada. ¿Cuál era el problema? Que en la cárcel no le dejaban utilizar los aerosoles de solución fisiológica, ¿no? Entonces no podía usar para los lavados nasales. Entonces cada cierto tiempo tenía que venir al servicio para que se le realice la limpieza instrumental. Entonces era un proceso súper difícil, ¿no?, porque tenía toda la fosa nasal cubierta de costras de moco amarillentas, fétidas. Es un olor bastante especial. No sé cómo explicarlo, pero es muy fuerte y nauseabundo. Entonces había que sacarlos de manera instrumental, con pinzas. Y cuando uno retira este tipo de lesiones costrosas, la superficie que queda debajo queda cruenta y sangrante. Entonces es fácil desencadenar una epistaxis. Entonces es bastante complicado el tratamiento de estos pacientes. Hay algunos tratamientos quirúrgicos, ¿no?, que consisten en colocar injertos en la zona donde se produjo la destrucción, pero no son de buen resultado, ¿no? A los meses el paciente suele rechazar el injerto y vuelve a lo mismo. Entonces el tratamiento más que todo es el de limpiezas y antibióticos en caso de sobreinfección. Bien, entonces con eso vamos a terminar el tema de rinitis. ¿Alguna duda que tengan sobre los temas en general que van a entrar? Sí, va a ser caso clínico. ¿Sí?
¿Qué? Que no iba a entrar. No, dije que lo iba a pensar. Ya lo Dije que pensó. va a entrar un caso clínico, ¿sí? Va a entrar un caso clínico, ¿sí? Ya, bueno. El examen son 25 preguntas, ¿no? Entonces, no da tampoco para meter mucho. Entonces va a entrar solamente un caso clínico. Entonces, hagamos una cosa. Yo les voy a dictar un caso que no va a ser obviamente el mismo del examen, no tiene chiste, pero bueno, va a ser algo como para que ustedes sepan más o menos cómo va a ser el que va a entrar al examen, ¿no? Entonces, saquen una hoja